Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Muy buenos días a todas y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Univertopías, el espacio de análisis, debate y construcción colectivas de la Universidad Distrital por los 90.4 FM de la UD Estéreo. Mi nombre es Andrés Rodríguez y los estaré acompañando hoy, 19 de abril de 2026, en la emisión número 320 de Univertopías. En la presente emisión trabajaremos en cómo vamos UD. El profesor Jairo Ruiz nos va a traer la revisión de la propuesta del Estatuto Académico con fecha del 19 de noviembre de 2025, título cuarto, Sistema de Formación, trabajando el capítulo cuarto. En Univertopías y la voz de las representaciones en los órganos de gobierno, el profesor Adrián Gómez nos va a traer el informe de la sesión del Consejo Académico del 14 de abril. Y de las reformas universitarias que la profesora Olga Esther Salcedo nos va a traer la revisión del claustro de escuelas en las diferentes propuestas que se han trabajado en la Asamblea Universitaria del año 2022 y mediante el Acuerdo 04 del 2025, trabajando el documento Mesa de Apoyo. Y por último, en el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos, nuevamente el profesor Adrián Gómez nos va a traer la lectura del comunicado de ARPU. Les invitamos a quedarse con nosotros durante esta hora de radio universitaria a escuchar, reflexionar y sobre todo a ser parte activa de la construcción de una universidad que queremos y que soñamos. En la primera zona musical les presentamos a Ska Cubano, una agrupación radicada en Reino Unido, pero que lleva en su esencia el alma musical de Cuba. Su propuesta es una mezcla poderosa entre el ska jamaiquino de los años 60 y los ritmos tradicionales cubanos como el son y el mambo. Con ustedes, Changó de Ska Cubano. Con los santos no debe jugar, con los santos no debe jugar, con los santos tú haces mi vida morir, con los santos no debe jugar, los collares debe respetar, los collares debe respetar, la promesa cumplir si tú quieres vivir, con los santos no debe jugar. Es mi santillo, llamo a Chango. Es mi santillo, llamo a Chango. Y también lleva ya Ochungo Batalá. Es mi santillo, llamo a Chango. Si yo quiere hablar con Chango, si yo quiere hablar con Chango, caracoles yo tira, santo contesta. Si yo quiere hablar con Chango. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con nuestro trabajo de revisar el documento propuesta elaborada por la Mesa de Apoyo, que es por medio del cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que fue en fecha de trabajo del 19 de noviembre del 20
25. Ya previamente hemos trabajado en nuestras emisiones anteriores los 3 primeros títulos. Estamos trabajando el título cuarto, Sistema de Formación, y dentro de él ya hemos trabajado el capítulo 1, Definición, Propósitos, Componentes, el capítulo 2, Diseño, Organización, Gestión y Evaluación Curricular, y el capítulo 3, Vicerrectoría de Formación. Nos encontramos en el capítulo 4, Escuelas, y de él ya hemos trabajado la organización, creación, composición y permanencia, las funciones de la escuela, la estructura académico-administrativa del consejo de escuela, la dirección o el director o directora de escuela, las funciones de la dirección de escuela, las funciones del consejo de escuela, la secretaría académica de la escuela con sus funciones y a partir del artículo 40 la creación de comunidades académicas básicas, CABAS, la adscripción de los docentes a las CABAS, la disolución de las comunidades académicas básicas, la desvinculación de los docentes de las comunidades académicas básicas, la migración de CABAS, la fusión de CABAS y la migración o ampliación de intereses cognitivos o campos de conocimiento, saber de todas las CABAS. En ese orden de ideas, habíamos encontrado 3 inconsistencias. La primera de ellas, que se está enfrentando el concepción de campos con la concepción de sistemas. 2, que se incluyó la escuela dentro de la vicerrectoría de formación, con lo cual se le quita toda la potencia a la misma porque están quedando metidas, insertadas, incrustadas dentro de las facultades y eso no permite su desarrollo. Y tercero, que al ocurrir eso, el documento entonces no interpreta lo que es en realidad una CABA dentro de una escuela, sino que considera que al estar insertada la escuela dentro de las facultades existen un tipo de CABAs rarísimas como las CABAs interfacultades o las CABAs inter áreas de formación. Resulta que la escuela es una unidad académica transversal. Transversal como es la facultad, transversal como es el instituto y transversal como es el centro. Sin lograr hacer esa transversalidad, la escuela queda atrapada y las CABAs no logran cumplir su función. Esas son las 3 contradicciones. Vamos a continuar con el artículo 48, articulaciones parciales o temporales de las CABAs. Dice, de modo transitorio y no definitivo, las CABAs podrán establecer alianzas o articulaciones que modifiquen temporalmente sus planes de acción. Y en el parágrafo se señala, en ningún caso estas modalidades de transformación podrán comprometer la continuidad en la vinculación de algún docente, siendo esta garantía de vinculación la primera condición para aplicar cualquiera de estas modalidades de transformación. Por tanto, ante cualquier cambio de una CABA, se da un periodo de transición de 2 semestres donde debe garantizar que sus docentes hayan asegurado su permanencia a una CABA. El asunto aquí es que parece que hay una intencionalidad por ser lo más flexible posible. Sin embargo, habría que señalar que, si bien es cierto, pueden haber alianzas entre las CABAs, lo claro es lo siguiente. Existirán las CABAs, llámense la CABA A, la CABA B, la CABA C, la CABA D, que trabajan sobre un campo de conocimiento, saber específico, único en cada CABA, sino con visión distinta. Las 4 CABAs pueden tener el mismo campo de conocimiento, saber, pero su visión de ese campo de conocimiento, saber es diferente. Por mencionar un ejemplo que espero sirva. En el campo de las ciencias sociales hay 2 grandes vertientes, la estructuralista y la no estructuralista. Esas serían 2 CABAs. Y en ese orden de ideas, las 2 CABAs desarrollan su trabajo dentro de la escuela, con su visión, pero deliberan entre sí. Y en ese orden de ideas es muy difícil que no lo estén haciendo en forma permanente. Entonces no hay que crear un artículo para señalar que de manera transitoria una CABA puede transmitirse o puede cambiar a otra CABA. Eso seguramente no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es que en medio del debate los hombres y mujeres, los profesores y profesoras que hacen parte de la visión estructuralista ante la visión no estructuralista cedan y entonces cambien a la otra CABA. Pero eso no quiere decir que la CABA completa cambie. Sencillamente ya la otra existe. Otra cosa puede ser
que en medio del debate aparezca una tercera posición y que se pretenda crear una cava. Listo, eso puede ocurrir y el artículo 48 puede estar resolviendo ese asunto, pero lo que debe quedar claro es que producto del debate se pueden crear temporalmente o en proceso de transición una nueva cava que pueda salir de otras dos, que es precisamente lo que estaría apuntando allí. Pero lo importante es entender que la cava A, la cava B, la cava C, la cava D tienen el mismo campo de conocimiento, saber, con una visión diferente, y que en esa medida entonces los defensores de Kant que estarán en una cava frente a los defensores de Marx que estarán en otra cava, seguramente tendrán la posibilidad de debatir, de deliberar y de seguramente migrar a una nueva posición con Nietzsche, seguramente, de pronto no es el ejemplo, y migrar. Pero eso sí, solo sí, la cava no existe. Sin embargo, vale la pena en proceso de flexibilidad tener en visión ese artículo 48. Y viene el artículo 49. Artículo 49. Estructuras y funciones de las comunidades académicas básicas. Antes de leerlo, precisemos qué dice el documento de Estatuto General de la Asamblea Universitaria, que tiene ese mismo título, y dice: artículo 119. Estructura y funciones de las comunidades académicas básicas. La CABA se conforma por un número plural de profesores, al menos 15, que solicitan el reconocimiento al Consejo de Escuela. Cada CABA designa un delegado que la representa ante la escuela y las demás unidades académicas. Son funciones de la CABA: A. Construir mediante el diálogo académico conocimientos, saberes y teorías que produzcan nuevos modos de comprensión, análisis y transformación de la realidad. B. Establecer relaciones que permitan la convergencia de conocimientos y saberes con el fin de consolidar los programas de investigación-creación de las escuelas. C. Construir en el campo de conocimiento-saber de la escuela redes para la generación, interpretación, comprensión, transferencia, innovación, divulgación y acceso al conocimiento. Y D. Participar en las actividades decisorias y de planeación de los claustros de escuela, de acuerdo con la organización interna de la escuela y sus estrategias de participación. Ahora sí miremos qué dice exactamente la propuesta del equipo de trabajo que señala en ese artículo 49. Estructura y funciones de las comunidades académicas básicas. La CABA se conforma por un número plural de profesores que solicita su reconocimiento al Consejo de Escuela. Cada CABA designa un delegado que la representa ante la escuela y las demás unidades. Son funciones de la CABA. Y antes de mencionar las funciones, pues la única diferencia está en que aquí, en este documento, en la propuesta del estatuto académico, no hay límite inferior de profesores, no dice que mínimo 15, sencillamente un número plural de profesores, cosa que ya se había revisado en la sesión anterior. Y ahora sí miremos las funciones. Primera, construir conocimientos, saberes y teorías que promuevan nuevos modos de comprensión, análisis y transformación de la realidad. No está exactamente igual, pero apunta a lo mismo de la primera función propuesta por la Asamblea Universitaria. Segundo, establecer relaciones que permitan la convergencia de conocimientos y saberes con el fin de consolidar los programas de investigación, creación e innovación de las escuelas, institutos, centros y facultades. No es el mismo objetivo, toda vez que de lo que se trata es de establecer una convergencia tal que se consoliden programas de investigación y creación de la escuela. No se está pidiendo, no se puede pedir que se consolide o que se dé otro tipo de programa. Aquí se está pidiendo que haya una consolidación de programas de investigación, creación e innovación de la escuela, de los institutos, de los centros y facultades. Podría pedirse de las escuelas e institutos, pero los centros y facultades no, porque los centros y facultades no hacen investigación. Los que hacen investigación son las escuelas o los institutos, y en particular las escuelas crean conocimientos y saberes y los institutos lo practican, lo aplican, lo hacen realidad, y luego que lo han hecho realidad, para potenciarlos en la vida práctica se llevan a los centros
que es donde se materializan en las comunidades. Pero no se le puede pedir a la escuela que haga todo eso. La escuela genera el saber, genera las investigaciones, genera los programas de investigación y hasta ahí. De ahí para allá vienen las estrategias de las 3 vicerrectorías para que los institutos recojan ese conocimiento y lo vuelvan investigación pragmática y para que los centros lo lleven hasta las comunidades y empiecen a transformar las comunidades con base en ese conocimiento. Así que está desbordado el literal B. Tercera, constituir en el campo de conocimiento saber de la escuela redes para la generación, interpretación, comprensión, transferencia, innovación, divulgación y acceso al conocimiento. Está en consonancia con el que se señala en la Asamblea Universitaria, el de participar en las actividades decisorias y de planeación de los claustros de escuela de acuerdo con la organización interna de la escuela y su estrategia de participación. Está de conformidad. Y vienen 2 funciones más que no aparecen allá. Revisémoslo. La primera, que es aquí la quinta. Articular y dinamizar las diferentes instancias académicas tales como programas, áreas de formación, institutos y centros promoviendo el trabajo colaborativo entre ellas. Eso lo tiene que hacer, pero no es una función específica de la escuela. La articulación que se debe hacer con las otras unidades académicas se hace a través de las vicerrectorías, que son los que integran las 3 funciones universitarias. Es función de las vicerrectorías integrar esa dinámica, no de la escuela misma. Le están colocando desbordadamente funciones que no le corresponden. Y la F, participar en los procesos de autoevaluación de las áreas de formación en las que desarrolla su función de docencia. Puede hacerlo, pero no le corresponde a la escuela. Eso se da a través de la solicitud del coordinador o de la dirección o del consejo de área de formación según las necesidades que requiera el programa, los programas que constituyen el área de formación, para que revise qué debe hacer allí. Se solicita a la escuela interlocuta con las CABAS y las CABAS designan a los profesores que debieran hacer eso, pero no es su obligación hacerlo. Es competencia de las direcciones de escuela, de la dirección de área de formación, de la dirección de facultad, a través de las vicerrectorías respectivas, la vicerrectoría de formación, la vicerrectoría de investigación, creación e innovación, que es la que debe tener a su cargo las escuelas, y de la vicerrectoría de contextos, proyección social. En unidad de criterios en el consejo académico definen qué se debe hacer. Y viene el artículo 50, que es la articulación de las comunidades académicas básicas, CABAS y las escuelas, que de hecho debe existir. Vamos a ver qué dice. Las comunidades académicas básicas, CABAS, agrupan, relacionan y constituyen los intereses cognitivos de las y los docentes a partir de sus afinidades académicas con el propósito de configurar posibles horizontes de estudio e investigación que orienten la creación de programas de investigación, creación e innovación en las escuelas. Hasta ahí, eso es una CABA, es lo que debe hacer la CABA. Esta articulación incentiva la cultura de la investigación y la productividad académica en torno a un campo de conocimiento saber que incida, pues al campo a que pertenece la CABA, claro. Permee y proyecte a las escuelas en el diseño, planeación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de planes y actividades de los 3 ejes misionales de la universidad. Hay una incongruencia aquí. ¿Cómo es el asunto? Las comunidades académicas básicas se articulan con la escuela porque son las que hacen la escuela. ¿Y qué es lo que hacen? Generar saberes. Esa generación de conocimientos de diferentes CABAS que están en una misma escuela fortalecen y generan el conocimiento que viene de ese debate entre las CABAS para que esa escuela produzca saberes. Esos saberes generados en la escuela se proyectan de tal suerte que generan proyectos de investigación que los institutos deben materializar. Es decir, que el instituto, que también está colgado a la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, recoge el trabajo de las escuelas, los institutos lo ven y lo materializan, y con base en ello se lleva a través de los profesores de cada CABA, de cada escuela y del trabajo que desarrollan en el instituto y en la escuela, lo llevan
a la aula de clase, al fenómeno de docencia, al fenómeno de formación, lo deliberan con los estudiantes y una vez deliberado con los estudiantes, configuran proyectos que materialicen ese conocimiento que sale de la escuela, que se materializa en el instituto y que es necesario que llegue a la sociedad para transformar condiciones específicas. Es decir, un microcontrolador que se vio en una asignatura, pero que previamente generó un saber al interior de la escuela, un debate a través de la escuela que lleva a que se precisen proyectos en redes de monitoreo ambiental, por ejemplo, hace que se dé en el Instituto de Redes de Monitoreo Ambiental la necesidad de, después de debates en la academia, de debates en el salón de clases con los estudiantes, de llevar esa red de monitoreo ambiental a 3 o 4 barrios para verificar en qué condiciones están el monóxido de carbono, la producción de niveles de oxígeno, cuál es el nivel de ruido, etcétera, etcétera, y eso hace que se produzca o que se tenga que desarrollar más allá de un instituto, un centro que lleve ese conocimiento a las comunidades y que las impacte. En ese orden de ideas, no le corresponde a la escuela hacer todo ese trabajo, le corresponde a la asociación del consejo académico con las 3 vicerrectorías en funcionamiento y la manera como se van a articular que se genere, pero no le corresponde a la escuela generar los planes y actividades que muevan las 3 funciones. Le corresponde generar el conocimiento y luego la manera de integrarse lo hacen las deliberaciones de las escuelas con los institutos y con los centros a través de los vicerrectores. Ojo pues que no puede quedar eso así tan sesgado. Y dice que el parágrafo: las CABAs en sus unificaciones y particularidades y de acuerdo con el área del conocimiento específico podrán configurar una escuela. Cada escuela podrá tener una o más CABAs, atendiendo a la viabilidad administrativa y considerando la no superposición con otras CABAs. Perfecto, ese parágrafo está muy bien. Y viene el artículo 51, funciones del claustro de escuela. Vamos a revisar las funciones del claustro de escuela de acuerdo al estatuto presentado por la Asamblea Universitaria y allí se señala. Artículo 62. Funciones de los claustros de escuela. En el marco de los planes y proyectos institucionales y el Estatuto de Planeación, son funciones de los claustros de escuela. A. Participar efectivamente en los procesos de planeación académica e institucional en lo relacionado con sus campos de conocimiento saber. B. Tramitar ante las instancias correspondientes sus recomendaciones, proyectos, políticas y otros derivados de sus reflexiones. C. Debatir, proyectar y proponer estrategias y acciones para el desarrollo del campo de conocimiento y saber que define la escuela, teniendo en cuenta los campos de formación y el campo estratégico que se articulan con ella en su interacción con las facultades, los institutos y los centros. Debatir, proyectar y proponer estrategias, no hacer planeación. D. Hacer seguimiento y evaluación al desarrollo de los planes y programas de la escuela. E. Evaluar el desarrollo, pertinencia y producción del campo de conocimiento saber de la escuela. F. Proponer la permanencia, creación, articulación, integración o supresión de programas académicos, áreas de formación, facultades, institutos o centros que impacten el campo de conocimiento saber de la escuela a partir de la evaluación integral y permanente de estas estructuras. Proponer. G. Fomentar y promover diversas formas de investigación, creación en el campo de conocimiento saber que corresponde a la escuela. H. Fortalecer el trabajo de la comunidad académica básica y definir directrices para su funcionamiento en cada campo específico. Y promover los debates epistemológicos para la búsqueda de encuentros disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares y de política universitaria que permitan las orientaciones académicas capaces de trascender las fronteras del conocimiento. J. Reflexionar y proponer iniciativas que favorezcan el desarrollo académico y orienten el devenir de la docencia, investigación, creación y extensión e innovación. K. Propiciar la reflexión crítica acerca de los avances científicos, metodológicos, humanísticos y culturales de sus respectivas áreas. L. Debatir, proyectar y promover estrategias y acciones para el desarrollo de todos los campos de conocimiento al cual pertenecen. M. Aprobar y cumplir sus reglamentos. N. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, las leyes, los estatutos y los reglamentos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
o las demás que le señalen los estatutos, los reglamentos de la universidad o el director de la escuela. Eso dice en la propuesta de la Asamblea Universitaria. En la propuesta del equipo de trabajo, lo que se señala en este artículo, que es el 51, es lo siguiente: funciones del claustro de escuela. En coherencia con las funciones del claustro general, son funciones del claustro de escuela: a. Participar efectivamente de los procesos de planeación académica e institucional en lo relacionado con su campo de conocimiento y saber. ¿Quieren que hagan los procesos de planeación? No, participa, ayuda, diseña, propone, pero no hace la planeación. Ojo pues. B. Presentar ante la instancia correspondiente sus recomendaciones, proyectos de políticas y otros derivados de sus reflexiones. Sí. C. Debatir, proyectar y proponer estrategias y acciones para el desarrollo del campo de conocimiento saber que define la escuela, teniendo en cuenta los campos de formación y de contexto, extensión y proyección social que se articulan con ella en su interacción con las facultades, institutos y centros. Está bien, mejor incluso armado que el que está ya en el documento de la Asamblea Universitaria. D. Hacer seguimiento y evaluación al desarrollo de los planes y programas de la escuela. Sí. E. Evaluar el desarrollo, pertinencia y producción del campo de conocimiento saber de la escuela. Perfecto. F. Fomentar y proponer diversas formas de investigación, creación e innovación en el campo de conocimiento saber que corresponde a la escuela. G. Fortalecer el trabajo de la comunidad académica básica CABA y definir directrices para su funcionamiento en cada campo específico. H. Promover debates epistemológicos que favorezcan los encuentros disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares, así como la reflexión sobre la política universitaria con el fin de orientar las transformaciones académicas y trascender las fronteras del conocimiento. Eso está bien, pero debemos dejarlo abierto para todos los conocimientos, no solamente los disciplinares, porque pareciera que se cerraran las escuelas a los conocimientos disciplinares y ya hemos quedado claros en el principio epistemológico fundamental es el debate de saberes, y el debate de saberes no son solamente saberes disciplinares, hay otros saberes que deben llegar a las universidades y que deben hacer parte de ese debate. Luego no pueden quedarse solamente en las disciplinas. Luego el objetivo debería ser promover los debates que favorezcan los encuentros de la escuela en cuanto a cuál es su conocimiento y la manera como trasciende de la universidad. Y reflexionar y proponer iniciativas que favorezcan el desarrollo académico y orienten el devenir de la docencia, la investigación, la creación, la extensión y la innovación. Están hablando solamente de dos funciones aquí, entonces sí tiene que reflexionar sobre cómo se desarrolla el conocimiento saber específico y cómo se llevaría hasta el aula y cómo se llevaría a las otras unidades académicas, no solamente frente a iniciativas específicas, sino también a iniciativas del cómo hacerlo. J. Propiciar la reflexión crítica acerca de los avances científicos, metodológicos, humanísticos y culturales de sus respectivas áreas. K. Debatir, proyectar y proponer estrategias y acciones para el desarrollo de todos los campos de conocimiento al cual pertenecen. No se puede pluralizar todos los campos de conocimiento, o sea, el campo de conocimiento porque pertenece a un campo del conocimiento. Ojo que allí hay que ponerse de acuerdo porque la escuela está inscrita en un campo de conocimiento saber. Las CABAs están inscritas en ese campo de conocimiento saber y no podemos estar hablando de campos plurales. L. Aprobar y cumplir sus propios reglamentos. M. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, las leyes, los estatutos y los reglamentos de la universidad. N. Generar espacios de reflexión y documentación relacionados con los procesos de autoevaluación de las áreas de formación en las que desarrolla sus funciones de docencia. ¿Por qué le quieren meter eso? O sea, efectivamente, tiene que reflexionar sobre qué ocurre en las áreas de formación, en qué ocurre en los institutos, en qué ocurre en los centros, pero no porque sea su función, sino porque es función de todo profesor reflexionar frente a los problemas y las funciones universitarias, pero no porque sea función de la CABA o porque sea función de la escuela. Eso sobra. O las demás que le señalen los estatutos, esa está repetida porque ya arriba está dicho. Y señala, cerrando el siguiente parágrafo, el claustro de escuela se convoca de manera ordinaria una vez por semestre por el director de la escuela y de manera extraordinaria por solicitud de una tercera parte de los docentes que lo integran cuando el análisis de temas de coyuntura así lo amerite. Los docentes reunidos en claustro de escuela designarán dentro de ellos a un presidente quien modera la sesión y garantiza el orden del debate académico. Este parágrafo está muy bien. Listo, y hasta aquí llega lo que tiene que ver
con el capítulo 4 de escuelas y empieza el capítulo 5 de facultades, que lo veremos en nuestra próxima emisión. Y hasta aquí cómo vamos UD el día de hoy. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Haré un informe muy sintético de lo que fue el Consejo Académico de hoy, 14 de abril del 2026. Primer punto de discusión, justamente la transmisión de este Consejo Académico, que venimos solicitándola porque consideramos que lo que se discute acá, como que el colegiado, debe conocerlo la comunidad. Y porque en el Estatuto General viene planteada la transmisión de consejos académicos. Sin embargo, en el mismo estatuto plantea que dicha transmisión debe ser regulada en un protocolo. Este protocolo aún no se ha hecho. Por tanto, la discusión fue transmitíamos o no. Por la parte docente y estudiantil definíamos y planteábamos que sí, porque hoy habían temas públicos, generales, que la comunidad debería conocer y debería saber. Sin embargo, la conclusión por votación fue que no se transmitía hoy, sino que primero se establecía el protocolo. Este protocolo se establece con una mesa de trabajo que se va a realizar antes de la próxima sesión, cuestión que la próxima sesión, en su primer punto, presenta el protocolo y si se aprueba, posiblemente transmitamos próxima sesión. Y en este sentido llamamos a la comunidad a estar pendientes de lo que como consejo académico estemos debatiendo. Ahora vienen otros puntos que les comentaré en la sesión de hoy. El otro punto de hoy muy importante fue justamente las metodologías, propuestas, agendas para continuar con la implementación del Estatuto General actual, pero con participación de la comunidad. Ahí entra el claustro docente, entra la comisión del Estatuto Docente, entran actividades, acciones, foros en las facultades, entran propuestas también creativas, que por mi parte vengo consolidando con planeación y con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad. Presentamos la propuesta, presentamos la agenda y fue aprobada por el Consejo Académico. Esto va a implicar a las facultades y a sus dependencias, por tanto socializaremos dicha agenda, pero falta todavía trabajar en una mesa que ya se determinó para llevar a cabo esta agenda de manera concreta y práctica, el cuándo, el cómo y el dónde. Y las actividades, cómo se realizarían, que implicarían también apoyo logístico de la universidad, pero también apoyo presupuestal de la universidad. Les voy a compartir en otro informe y en un documento cómo queda esta agenda para que las facultades participemos en la construcción de la nueva universidad. El punto siguiente, que deriva del punto de agenda de implementación del Estatuto General, fue la creación y la aprobación de una comisión para el Estatuto Docente. El Consejo Académico hoy aprobó una comisión para el Estatuto Docente. Presentamos una estructura, una conformación donde van 2 representantes por consejos de facultades. Entonces, de todos los consejos de facultades, de todas sus representaciones, habrán 2 representantes, uno de planta y una representación de vinculación ocasional. Llamamos entonces a las representaciones de consejos de facultad a que, por favor, vayan estableciendo la metodología para escoger 2 representaciones de consejos de facultad, de representantes docentes a consejos de facultad. También estará conformado por representación de consejo superior a nivel docente y consejo académico, también sindicatos y el acompañamiento muy importante que tendrá que ver con planeación, tendrá que ver con la parte jurídica, tendrá que ver con la parte de incluso de docencia, vicerrectoría académica y rectoría. Y bueno, les voy a compartir un documento con toda la conformación. Y ya vengo con los otros puntos que se aprobaron hoy en el Consejo Académico. Hoy también se presentó una política para implementar un proceso de las tecnologías, uso de las TICs dentro de lo que es la universidad a nivel académico. Presentamos de la parte docente y estudiantil muchas preocupaciones al respecto porque al parecer esta política de tan amplia que es, no solamente habla de lo híbrido o de cómo las tecnologías o las tecnologías de la información o las TICs median, aportan a la parte presencial o la parte puramente académica, sino que apuntan, parece, a una virtualización. Se nos aclara que esta es la política general, pero llamamos la atención con respecto a su aplicabilidad en términos de presupuesto, en términos de infraestructura, en términos de lo académico y en términos de no confundir las herramientas con el conocimiento, en términos de estudio de población, en términos de ubicación en relación a nuestra realidad concreta como universidad, a nivel poblacional también, a nivel de estatuto general y teniendo en cuenta experiencias previas que tuvimos. Por tanto, la política se nos socializó, no fue para discusión, ya estaba aprobada y lo que tenemos que ver es su aplicabilidad y discutir esto. Unos puntos más de la agenda los compartiré en un próximo video y hacemos el llamado justamente a participar, insistimos,
en todo lo que tiene que ver con el Estatuto General, el Estatuto Académico, y está pendiente de la agenda de implementación por parte de las facultades y por la participación que tenemos en este tiempo en términos de que estamos en la necesidad de determinar campos de conocimiento saber y las posibles CABAs y las posibles escuelas. Participación de la comunidad es fundamental en esto, y cuando rotemos la agenda de lo que proponemos como acciones y como actividades para este proceso de implementación, que también implicaría la participación estudiantil, muy importante, esta parte muy importante que participe la parte estudiantil, entonces por favor solicitamos que las comunidades, las facultades y que las diferentes colectividades, desde los espacios académicos, desde los grupos de investigación, semilleros y demás, nos movilicemos como comunidad para hacer de este Estatuto General una realidad. Gracias y seguiremos informando. Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Desde el sur del continente llega una banda fundamental del rock latinoamericano. Ellos son Los Traidores, originarios de Uruguay, que con un sonido marcado por el post-punk y letras profundas, lograron retratar el desencanto, la resistencia y la vida urbana en tiempos complejos. La canción que escucharemos a continuación es un verdadero himno. Con ustedes, Montevideo Agoniza. Sobre Montevideo, hoy como ayer, y no habrá nada especial. La gente que va caminando, hoy como ayer, todo el libreto es igual. Las palabras en la misma situación, un lugar y su gente en la misma dirección. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, terminan conmigo y con los demás. Otro día en la misma posición, un reflejo de la gente en la misma condición. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, terminan conmigo y con los demás. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Tal como lo socializamos en la anterior emisión de Univertopías, a propósito del claustro general docente, en el proceso de construcción colectiva del estatuto académico, es pertinente y necesario tener presente el artículo 99 del Estatuto General 2025, pues estipula, entre otras cosas, que la elaboración del estatuto académico estará liderada por el Consejo Académico en articulación con la mesa directiva de la Asamblea Universitaria. Dice dicho artículo, en todo caso, se debe surtir el trámite correspondiente ante la Asamblea Universitaria y en su discusión se deberá tener en cuenta los artículos que en su momento la Asamblea Universitaria
puso a consideración del Consejo Superior Universitario y que éste remitió a los estatutos derivados. En atención a dicho mandato, en el día de hoy reflexionaremos acerca del claustro de escuela, utilizando como insumos el Estatuto General 2025, la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2021-2022 y la propuesta de Estatuto Académico de la Mesa de Apoyo actualizada el 18 de noviembre de 2025. Sobre el claustro de escuela, escuchemos los respectivos artículos contenidos en los mencionados documentos y las observaciones que hacemos al respecto. En primer lugar, el artículo 55 del Estatuto General 2025 establece, abre comillas, los claustros de escuelas son espacios de participación, discusión y reflexión crítica, disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar en torno a uno o varios campos de conocimiento-saber y son responsables del desarrollo y evaluación de las políticas, planes y actividades de investigación, creación e innovación, así como de contexto, extensión y proyección social. Los claustros de las escuelas, continúa el artículo 55, se encargan de recomendar ante el claustro general docente las propuestas o reflexiones, así como las estrategias y acciones a desarrollar. Están compuestos por los docentes adscritos a la escuela y pueden formar parte de él los estudiantes que pertenezcan y participen activamente en procesos de investigación, creación e innovación de la escuela en concordancia con los planes y proyectos institucionales. Cierra comillas. Observación 1. A la luz del Estatuto General 2025 se puede afirmar, primero, que en la Universidad Distrital solo existen los claustros de las escuelas y no existen en ninguna otra unidad académica, y en ellos, o sea en los claustros de escuela, participan no solo todos los docentes adscritos a la escuela, también los estudiantes que pertenezcan y participen activamente en procesos de investigación, creación e innovación de la escuela en concordancia con los planes y proyectos institucionales. Segundo, que los claustros de escuelas son espacios de participación, discusión y reflexión crítica, disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar en torno a uno o varios campos de conocimiento-saber. Tercero, que los claustros de escuelas son responsables del desarrollo y evaluación de las políticas, planes y actividades de investigación, creación e innovación, así como de contexto, extensión y proyección social. Cuarto, que los claustros de las escuelas se encargan de recomendar ante el claustro general docente las propuestas o reflexiones, así como las estrategias y acciones a desarrollar. Y quinto, que el Estatuto General 2025 no establece quién convoca, ni cuándo, ni cómo sesionarán los claustros de escuelas. Observación 2. Sumamente importante que los claustros de las escuelas acojan a aquellos estudiantes que pertenezcan y participen activamente en procesos de investigación, creación e innovación de la escuela. Observación 3. Para que los claustros de escuelas no sean un saludo a la bandera, creemos que las conclusiones y resultados de los mismos deberán ser vinculantes en las decisiones institucionales relacionadas con las escuelas para materializar de una vez por todas aquel no tan lejano sueño de la Asamblea Constituyente Universitaria 2015-2017. Poner al centro, fortalecer, consolidar y visibilizar el poder del conocimiento-saber de los académicos de la Universidad Distrital dentro y fuera de la escuela. Observación 4. Resulta estratégico que los insumos de los claustros de escuelas alimenten directamente el claustro general docente, con lo que se espera que la dinámica académica en cada semestre posicione primero los claustros de escuelas y luego el claustro general docente, y que, como lo propusimos en la anterior emisión de esta sección de Univertopías, las conclusiones y resultados
del claustro general docente deberán ser vinculantes en las decisiones institucionales relacionadas no solo con políticas académicas y su proyección, también con el desarrollo y la proyección académica y social a mediano y largo plazo del estamento docente para materializar de una vez por todas aquel no tan lejano sueño de la Asamblea Constituyente Universitaria 2015-2017. Poner al centro, fortalecer, consolidar y visibilizar el poder del conocimiento saber de los académicos de la Universidad Distrital dentro y fuera de la Universidad Distrital. Observación 5. Si, como lo determina el Estatuto General 2025, los docentes adscritos a las escuelas son responsables no solo del desarrollo y proyección de su respectivo campo de conocimiento saber, sino también del despliegue transversal de las tres funciones universitarias, entonces los claustros de escuelas también deben ser responsables del desarrollo y evaluación de las políticas, planes y actividades de la formación y de la docencia, y no solo de la investigación, creación e innovación, y las de contexto, extensión y proyección social, como lo señaló el artículo 55 en comento del Estatuto General 2025. Observación 6. De acuerdo con lo anteriormente señalado, resulta de la mayor importancia que el estatuto académico defina con toda claridad y precisión tanto las funciones como el funcionamiento de los claustros de escuelas y del claustro general docente, ya que no lo hizo el Estatuto General 2025 expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. En segundo lugar, la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2021-2022 señala en su artículo 61, abre comillas, los claustros de escuelas son espacios de discusión y reflexión de los docentes sobre las políticas académicas y de proyección de la escuela a corto, mediano y largo plazo, y forman parte de la organización académica de la universidad. Estarán compuestos por los docentes adscritos a la escuela y podrán participar los estudiantes que pertenezcan y participen activamente en procesos de investigación, creación de la escuela, en concordancia con los planes y proyectos institucionales. La universidad contará con un claustro por cada escuela, sin perjuicio que puedan sesionar conjuntamente 2 o más claustros. Parágrafo del artículo 61 de la Asamblea Universitaria. Los docentes podrán organizar de manera autónoma y libre claustros de acuerdo a sus intereses académicos e investigativos de creación y de extensión. Cierra comillas el artículo 61 de la Asamblea Universitaria. Observación 1. De acuerdo con la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2021-2022 se puede afirmar 1. Que en los claustros de escuela participan no solo todos los docentes adscritos a la escuela, también los estudiantes que pertenezcan y participen activamente en procesos de investigación, creación e innovación de la escuela en concordancia con los planes y proyectos institucionales. 2. Que los claustros de escuela son espacios de discusión y reflexión de los docentes sobre las políticas académicas y de proyección de la escuela a corto, mediano y largo plazo y forman parte de la organización académica de la universidad. 3. Que la Universidad Distrital contará con un claustro por cada escuela, sin perjuicio que puedan sesionar conjuntamente 2 o más claustros. 4. Que los docentes podrán organizar de manera autónoma y libre claustros de acuerdo a sus intereses académicos e investigativos de creación y de extensión. 5. Que la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria no establece quién convoca, ni cuándo, ni cómo sesionarán los claustros de escuela. Observación 2. Como se escuchó, el Estatuto General 2025 recogió parte de la propuesta del Estatuto General propuesto por la Asamblea Universitaria, entre otras, que los claustros de escuela acojan a aquellos estudiantes que pertenezcan y participen activamente en procesos de investigación, creación e innovación, así como que el claustro de escuelas forma parte de la organización académica de la universidad. Observación 3. La Asamblea Universitaria propone que en los claustros de escuela
los docentes deben discutir y reflexionar sobre las políticas académicas y de proyección de la escuela a corto, mediano y largo plazo. Nos parece que además de ello, los docentes también deben discutir y reflexionar sobre el desarrollo y la proyección académica y social a mediano y largo plazo del estamento docente. Observación 4. Para que los claustros de escuela no sean un saludo a la bandera, creemos que las conclusiones y resultados de los claustros de escuela deberán ser vinculantes en las decisiones institucionales relacionadas con dicha unidad académica llamada escuela. Observación 4. Así como el artículo 73 del nuevo Estatuto General 2025 estipuló que el origen y desarrollo de las cabas institucionales tienen lugar solo en las escuelas desde el momento en que sean creadas por el Consejo Superior Universitario, previo concepto favorable del Consejo Académico. Análogamente podemos decir, a la luz del artículo 55 del Estatuto General 2025, el origen, desarrollo y proyección del claustro de escuela tiene lugar solo en las escuelas, desde el momento en que sean creadas por el Consejo Superior Universitario, previo concepto favorable del Consejo Académico. Y por tal razón, el parágrafo del artículo 61 de la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2021-2022 claramente contraviene el artículo 55 del Estatuto General vigente de la Universidad Distrital, porque establece, abre comillas, los docentes podrán organizar de manera autónoma y libre claustros de acuerdo a sus intereses académicos e investigativos de creación y de extensión, cierra comillas. En síntesis, en relación con esta observación 4, la escuela es la única unidad académica a la que pertenecen las cabas y los claustros de escuela. En tercer lugar, la propuesta de estatuto académico de la Mesa de Apoyo, actualizado el 18 de noviembre de 2025, no define el claustro de escuela, pero extrañamente en el artículo 51 establece sus funciones, como entre otras cosas lo escucharemos en la próxima emisión de Univertopías. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por su fiel sintonía. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Y en nuestra última zona musical, desde México, llega el legado de Celso Piña, el rebelde del acordeón, un artista que rompió fronteras y llevó la cumbia a dialogar con toda América Latina. La canción que escucharemos a continuación es Macondo, un viaje sonoro inspirado en la obra de Gabriel García Márquez, donde la magia, la nostalgia y la identidad se convierten en ritmo. Cerremos esta emisión con sabor, memoria y resistencia cultural. Con ustedes, Macondo. Remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad, Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad, Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Sergio el pajarrón. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta lo anuncian.
Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Como integrantes de ARPUP y desde dicha asociación que congrega representantes docentes de universidades públicas, emitimos el comunicado número 02 del 2026, más allá del decreto 0391, la deuda histórica con la dignificación laboral docente. En consonancia con los objetivos de representación de los intereses de los profesoras, profesores universitarios de instituciones de educación superior IES públicas para defender y promover su dignificación y derechos sociolaborales, la Asamblea Nacional de Representantes Profesorales de Universidades Públicas, ARPUP, reunida en la Universidad Tecnológica de Pereira entre el 19 y el 21 de marzo del 2026, instó al Gobierno Nacional, a los Ministerios de Educación y Trabajo, en particular, y a los gobiernos universitarios de las IES públicas, a que asuman con responsabilidad social y compromiso político el diseño y la implementación de los planes de formalización laboral de las IES estatales u oficiales, según lo establece el decreto 0391 emitido por el propio Gobierno Nacional. Como es sabido, el decreto no constituye una recomendación ni una directriz opcional. Se trata de una norma de obligatorio cumplimiento que corresponde a los principios constitucionales consagrados en los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política, relativos a la dignidad humana, el trabajo en condiciones dignas y justas y la estabilidad laboral. En este se establecen los criterios y lineamientos para avanzar en la formalización laboral del personal docente y administrativo, históricamente sometido a condiciones de precarización e inestabilidad. De conformidad con dicho decreto, las universidades públicas deben, entre otros aspectos, constituir mesas de formalización laboral con participación de las organizaciones sindicales, elaborar diagnósticos institucionales sobre la situación real de vinculación del personal docente, formular planes de formalización que incluyan metas, cronogramas, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento, y garantizar la transición progresiva hacia formas de vinculación estables y formales. Vamos a ver a continuación, no obstante, qué encuentra y qué evidencia ARPUP que está en contravía de lo que plantea el decreto de gobierno. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y así llegamos al final de la emisión número 320 de Univertopías. No sin antes agradecer por todas las personas que están del otro lado, por escuchar y por dejar que estas ideas viajen, se encuentren y sigan haciendo eco. Porque la universidad también se teje en la palabra y en la memoria compartida. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana por la UD Estéreo 90.4 FM y a través de todas nuestras plataformas digitales. Esto fue Univertopías. Hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba.